La lectura en un nivel primario va a identificar o va a presentar las manifestaciones en el estudiante, que va a ubicar secuencias, comparaciones y va a hacer determinaciones de causas o efectos. En este caso, cuando hablamos de secuencias, va a identificar el orden de las acciones que se estén desarrollando dentro de la lectura. Por ejemplo, nosotros cada día tenemos siempre un orden de secuencia. Usted ya sabe, se escucha su alarma, se levanta, se baña, este, se seca, se pone la ropa, los zapatos, se va a desayunar, después de desayunar se cepilla, después se prepara para poder recibir sus clases, entre otras secuencias que usted pueda continuar, ¿verdad? A eso se refiere. Cuando hacemos comparación, dice que identifica caracteres. Esto es en cuanto a los personajes, ¿verdad? Lo que nos manifiesta. Tiempos, lugares, de dónde se desarrolla la lectura. De causa y efecto, identifica razones explícitas de ciertos sucesos u oraciones. Acá en este caso, por ejemplo, tenemos cuando dice ubica caracteres, tiempos y lugares. Si habláramos de la Caperucita Roja, diríamos, ¿verdad? Que hay dos personajes, el lobo y la caperucita. ¿En qué lugar se dio? Se da en el bosque, posiblemente se fue por la tarde. Cuando nosotros generamos una causa y efecto, posiblemente la caperucita le dio la información al lobo, ¿verdad? Que fue la causa que él encontró para poder ir a la casa antes o anticiparse a ella. Y el efecto fue que se la comió. Podría ser una sucesión, ¿verdad? Como tal. Para el nivel 2, que es un nivel literal en profundidad, nos establece entonces en este nivel, dice que se efectúa con más profundidad en donde se ahonda la comprensión del texto. Se reconocen las ideas que suceden en el tema principal. Acá ya nosotros vamos a identificar ideas principales e ideas secundarias, en donde también podemos elaborar cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes, síntesis, mapas mentales. Nosotros siempre vamos a llevar la secuencia de lo que esté sucediendo en nuestra mente y luego podemos hacer un resumen de ello en un cuadro sinóptico, en un mapa conceptual o en un resumen como tal. Pasamos al tercer nivel y dice busca relaciones que van más allá de lo leído. Explica el texto más ampliamente, agregando información y experiencias anteriores, relacionándolo con lo leído, con nuestros saberes previos. Es decir, que si yo voy a hablar, no estoy conociendo, por ejemplo, acerca de la violencia en un país, yo posiblemente lo voy a asociar con lo que esté ocurriendo en mi entorno o lo que ha ocurrido, por ejemplo, en otros países con respecto al tema que se está hablando. Entonces, por eso es de que habla que la información que lee la asocia con experiencias, con información antes leída o algo que está sucediendo. Acá dice que formula hipótesis y nuevas ideas. De acuerdo a esto, nosotros siempre, vuelvo a repetir, vamos haciendo mapas mentales en donde nosotros hacemos comparaciones, hacemos un pequeño resumen, creamos hipótesis, ¿verdad? Consideramos, ay, al final de plano va a suceder tal cosa, ¿verdad? Ah, yo me imagino que al final, como cuando vemos una película y uno está prediciendo qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, todo ello también nosotros lo hacemos cuando leemos como tal. A eso se refiere en la hipótesis. Creamos nuevas ideas, sí, porque vamos ampliando. Cada vez que vamos generando o leyendo de forma avanzada, vamos agregando nuevos conocimientos a nuestro saber. En el nivel 4 dice que se emiten juicios sobre el texto leído, se aceptan o rechazan. Acá definitivamente nosotros siempre vamos a emitir juicios acerca de cualquier situación que nosotros podamos estar leyendo, podamos ver, podamos escuchar, podamos estar viviendo. Nosotros siempre vamos a emitir juicios. Por ejemplo, una mujer siempre está emitiendo, ¿verdad? Un juicio de qué ropa se va a poner cada día, si le va, si le queda, si no se ve gorda, etcétera. Entonces en la lectura hacemos lo mismo. De acuerdo a los personajes, de acuerdo al tema de la lectura, nosotros vamos emitiendo juicios. ¿Qué clase de juicios emitimos?
pueden ser reales o pueden ser fantasiosos, ¿verdad? De acuerdo a lo que estemos viviendo. Posiblemente estemos hablando sobre nuevamente la violencia en un país. Nosotros podemos asemejarlo al nuestro, ¿verdad? Y decir que se ha aumentado ese, ese acto, ¿verdad? En el país. O podríamos estar hablando de que, por ejemplo, en algún país no exista lo que es la desnutrición. Entonces nosotros podríamos emitir juicios fantasiosos, ¿verdad? En el sentido de que podríamos imaginarnos que así es en todo el mundo, que no existe la desnutrición. Eso no pasa, ¿verdad? Lamentablemente es un tema que aqueja a muchos países. Entonces, al decir fantasioso, sería algo no real, ¿verdad? De adecuación y validez, comparar los escritos con otras fuentes de información. Adecuación, porque nosotros siempre vamos a estar viendo lo que estamos leyendo, si tiene algún funcionamiento, si tiene alguna validez para mí. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de valores y principios morales generales, pues tal vez más de alguno diría, eso sí es importante, ¿verdad? Que el ser humano lo practique y lo lleve a un ejercicio como tal en el diario vivir. Entonces tiene validez. Pero si dijéramos, la violencia de todos la deberíamos de practicar, creo que ahí todo el mundo nos quedaríamos, ¿verdad? En que no tiene ninguna validez. No es bueno, por decirlo así, generar violencia. De apropiación, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, en este caso seguimos con el tema de los valores. Entonces yo digo, eso me gusta, ese tema de los valores, qué bonito está, lo voy a practicar, lo voy a ejercitar, yo misma voy a divulgar ese tema. Entonces lo estoy haciendo, o sea, propio, lo estoy compartiendo y lo voy a hacer algo mío, ¿verdad? Porque a mí me interesa. En cuanto a los juicios de rechazo o aceptación en lecturas, también podremos encontrar, por ejemplo, que eh, alguno podría decir es que Dios no existe, ¿verdad? Y como Dios no existe, no hay nada a ser superior a eso. Entonces, para los que somos cristianos, ¿verdad? Diríamos, no, eso es, qué feo, ¿verdad? ¿Cómo va a decir el que Dios no existe? Entonces sería de rechazo. Para alguien que sea ateo, podría decir, sí, lo acepto, ¿verdad? Sí, tiene lógica, tiene razón que no existe, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las creencias, a los valores, a los principios, a la realidad que se viva, a la funcionalidad que pueda tener para mí el texto, yo le voy a encontrar entonces juicios de realidad o fantasía, de adecuación y validez, de apropiación, de rechazo o aceptación. Y ese ya sería el cuarto nivel. Para el quinto nivel, dice que es un nivel apreciativo. Y, y vean, dice que comprende todas las anteriores, es decir, que incluye el nivel número 5, identificar el orden de las ideas, identificar personajes, caracteres, tiempos, lugares, identifica también, dice, si hubiera una causa y un efecto, realiza una síntesis mental, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, identifica idea principal e idea secundaria, elabora hipótesis, ¿verdad? De lo que se está leyendo. Tenemos acá que nos manifiesta entonces juicios, ya sean juicios de realidad o fantasía, de adecuación y validez, de apropiación, de rechazo y de aceptación, más emplea, dice, o encuentra respuestas emocionales al contenido. Nosotros toda la vida vamos a tener una respuesta emocional al diario vivir. Podemos encontrarnos aburridos, divertidos, con miedo, con odio, con interés, con muchas situaciones, con tristeza, con dolor, alegres, contentos, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, en este caso, la lectura nos va a dar alguna emoción, alguna reacción, ¿verdad? Emocional. Puede hacer que el tema no sea de interés para mí, me parezca aburrido definitivamente. Puede hacer que sea de fantasmas, ¿verdad? Y me provoque miedo, como posiblemente fuera una tira cómica, entonces a mí me va a provocar risa, ¿verdad? Y diversión. Entonces es una reacción emocional que de acuerdo al texto nos va a presentar a nosotros diferentes emociones. Identificación con los personajes, dice, cuando nosotros hablamos de la identificación de personajes, es porque vamos a manifestar simpatía y empatía. A nosotros nos pueden hablar de un personaje que era muy bonito,
muy atento, muy cordial, era una persona agradable, todo lo que hacía era algo muy bonito. Entonces lo que hace es que vamos a sentir simpatía por el personaje. Ay, qué bonito, ¿verdad? Ese personaje, todo lo que hacía. Posiblemente el personaje pueda sufrir alguna situación de traumas, de trastornos, un accidente, pobreza, alguna situación trágica o igual una situación alegre. Y entonces yo voy a sentir empatía, voy a decir, ah, yo me siento como ese personaje, ¿verdad? O sea, me voy a poner en el lugar del personaje. Entonces a eso se llama simpatía y empatía. Simpatía, el amar, el querer, el apreciar al personaje. Empatía, perdón, es colocarse en el lugar de la otra persona. También nos va a provocar, dice, reacciones hacia el uso del lenguaje del autor, lo que les decía. En cada día que nosotros leamos y sea una lectura bonita y literaria, tenemos que hacer uso de las palabras que el autor presente y manifieste, siempre y cuando sea algo bonito, pues. Después tenemos, dice, tenemos los símiles y metáforas que evalúan la capacidad del artista, del escritor como tal. Acá podemos entender o comprender, por ejemplo, que el escritor siempre va a utilizar una estética y belleza al escribir. Regularmente nosotros cuando vemos alguna lectura que nos llama la atención, siempre vamos a leer el índice y la introducción, porque ahí nos va a dar a nosotros a entender de qué va a tratar el libro. Pero si usted en el índice ve que va a hablar cuestiones inadecuadas, impropias, definitivamente muy pocos vamos a elegir este tipo de libros. Yo les comentaba que, por ejemplo, nosotros tenemos una supervisora que nos pone a leer los libros antes de poderles a ustedes asignar los libros, ya que tenemos que tener que el libro sea interesante, que el libro tenga lenguaje adecuado, que tenga alguna enseñanza o al menos que sea alguna pequeña guía, ¿verdad? Entonces, en base a ellos, como nosotros vemos las lecturas que a veces les proporcionamos, no, por lo que entonces tenemos que tener en cuenta lo que el autor exprese y cómo lo exprese. Dice que cada nivel de lectura responde al grado de comprensión de cada persona. Aunque no es una regla que todos los estudiantes deban alcanzar el mismo nivel, sí pueden desarrollar la competencia y mejorar los resultados de la apropiación de la lectura. Yo considero que no es necesario, o sea, que no todos vamos a alcanzar el mismo nivel, pero es necesario cultivar esta situación, ya que es importante, entre mejor comprensión lectora tengamos nosotros de los documentos, mayor va a ser la agilidad y habilidad de comprensión de cualquier tema, no necesariamente de un texto como tal, sino en cualquier tema. Muchas veces es importante tener una comprensión plena, porque con eso nosotros podemos observar alguna situación y aprenderla de manera inmediata. Al escuchar a una persona que nos esté hablando y nos esté dando indicaciones de manera inmediata. Entonces, es importante que nosotros resaltemos, importante que nosotros cultivemos lo que es la comprensión lectora. ¿Alguna duda con respecto a este tema de los niveles de comprensión lectora, joven? No, señor. Muchas gracias. Entonces, por favor, en la plataforma tenemos la primera, se llaman las dos ranitas en la nata, y ahí hago preguntas directas acerca de la lectura. En la segunda les pido que desarrollen los primeros dos niveles. Entonces, cuando la situación en relación al orden de ideas, es decir, la secuencia, qué pasó al inicio, qué pasó al final, durante y qué pasó al final. Después les pido que hagan la comparación, por ejemplo, que busquen caracteres de los personajes como tal, el tiempo que se desarrolló en el lugar. Y luego si hubiera alguna situación de causa y efecto o alguna situación que se esté desarrollando más, un resumen, uno de estos elementos, ¿verdad? Como tal. Esa es la tarea, así que por favor pueden descargar ya su ejercicio número 2 que se encuentra en la plataforma y cualquier situación me pueden preguntar a través del chat. El tiempo que tenemos, por favor, para dejar subida esa tarea. Cualquier situación, por favor, no duden en escribir. Está bien, señorito.